Buenas tardes. Voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar el acto. Primero, el presidente de la Fundación César Manrique, José Juan Ramírez, va a saludarles a todos. Posteriormente, el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, y comisario de la exposición, va a presentar esta exposición titulada César Manrique, Palabra y Compromiso, al poder se le incomoda. Y también va a presentar el manifiesto que escribió César Manrique en el año 1986. Posteriormente, se va a proyectar un audiovisual de unos 12-15 minutos. Después haré la presentación de la mesa y los ponentes y a continuación se desarrollará la mesa redonda titulada Canarias, territorio, suelo insostenible. Le paso la palabra a José Juan Ramírez. Buenas tardes. Hoy continuamos con las actividades que viene celebrando la Fundación César Manrique con motivo del centenario del nacimiento de nuestro fundador. Vamos a comenzar en la tarde de hoy con la presentación de esta exposición que ha sido comisariada por Fernando Gómez, director de nuestra institución, y se denomina César Manrique, Palabra y Compromiso, al poder se le incomoda. Posteriormente presentaremos también un manifiesto editado que fue escrito por César en el año 1986 y que se llamaba Salvar la isla de Lanzarote, y continuaremos con una mesa redonda que será coordinada por Saúl García y en la que participarán Faustino García Márquez, Emma Pérez Chacón, Antonio Pérez y Eugenio Reyes. Como he dicho, todas estas actividades que celebramos en la tarde de hoy aquí en la Sala Saramago están dentro de la que estamos conmemorando con el centenario del nacimiento de César Manrique. Sin más, les dejo con Fernando Gómez, director y comisario de esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Este es el momento en que si no están las gafas no hay nada que contar. Bienvenidos. Presentamos la exposición a la que ya se ha hecho referencia y que pueden ver ustedes en las paredes de esta sala. Lo primero que me gustaría es aludir al carácter complejo, al carácter multifacético, poliédrico de la personalidad de la figura de César Manrique. Y dentro de esa complejidad del artista hay una faceta que tiene particular relevancia y que ha calado profundamente en el imaginario de las islas, que es esta que pueden ustedes ver aquí, ¿no? La de dimensión de conciencia crítica de César, una conciencia alerta. La Fundación va a producir varias exposiciones a lo largo de este año de centenario, exposiciones que van a ir complementando esa figura de César Manrique y que se van a unir a otras producciones que son externas y en las que estamos colaborando. Hemos comenzado con el CAM, continuaremos también con el CEDAM. César transita en prácticamente toda su obra, en lo que dice y en lo que hace, entre dos polos, que si me permiten se lo voy a explicar con dos palabras que quizá podría encontrar otras más sencillas, pero que expresan muy bien lo que hizo. Transita de la dimensión utópica a la distopía, de lo que consideraba que era el paradigma por el que tenía que regirse Lanzarote, una visión que comienza en los años 60 a trabajar de la mano del Cabildo y de un grupo de colaboradores, con la confianza de que podían conducir el destino de la isla hacia un mundo de sueño como realmente acabó ocurriendo porque transformó la vida colectiva de la isla. Pero muy pronto, apenas pasados 10 años, quizás sin tanto tiempo, a mitad de los años 70 comienza a darse cuenta de que las cosas no van como pensaba, como un artista pensaba que tenían que ir, ¿no? Los artistas piensan que las cosas van a ir como ocurren en los cuadros, pero cuando trabajamos sobre el territorio, la realidad es otra. Y ahí comenzó la distopía, comenzó la palabra que se convierte en grito, que se convierte en alarma, que se convierte en conciencia.
Y de esto es de lo que va a ir esta exposición, que aborda una de esas dimensiones y que quiere convertirse en un instrumento de reflexión, en un instrumento de diálogo, pero también de disputa de las políticas públicas en relación con el territorio y del modelo turístico, cultural y paisajístico de Lanzarote, pero también para el debate del resto de las islas, del debate territorial. Sin duda, junto a su alcance como artista paisajista o creador de espacios públicos asociados a la naturaleza, esta dimensión de conciencia pública es la más relevante en el perfil de César Manrique, que le otorga esa dimensión de artista político en un hombre que en sí mismo no era político, pero que sus prácticas sí que eran políticas. Quiero hacer una breve referencia al contexto de actualidad en el que se incardina esta exposición y, más que esta exposición, los contenidos que abordan de César Manrique. Vivimos en una época, me lo han oído en estos días también decir, quiero reiterarlo en este contexto, en una época de encrucijada histórica para la sostenibilidad de la vida. Para la sostenibilidad de la vida a nivel planetario. Esto ya no es un discurso, esto es una realidad científica, es una alarma global compartida que no se está traduciendo de momento en políticas reales, pero que sí ha calado en el mundo científico y, desde luego, en los actores sociales y sociopolíticos que intentan influir para que las políticas reales de los países lo asuman como una prioridad de la agenda política global. Son días en los que la amenaza del calentamiento del planeta y el riesgo en que se encuentran los sistemas que sostienen los ciclos vitales adquieren una proporción de desafío a lo largo del mundo y que nos invitan permanentemente a replantearnos los patrones económicos que giran en torno a esa idea bien conocida por todos nosotros, que se asienta en dinámicas de consumo, de crecimiento y de acumulación ilimitados. Manrique ya advertía muy pronto, en 1983, hace 35 años, que algo de esto iba a pasar. Y decía: nos estamos comportando como vándalos y no como seres civilizados y sensibles. Estamos caminando de cabeza al holocausto que va a acabar con toda la vida humana. Nos estamos suicidando, estamos llegando a un suicidio colectivo. La naturaleza está llegando a sus límites y nos hace falta más respeto y educación con el medio ambiente. César Manrique, como ustedes bien saben, defendió una cultura del territorio asentada en límites, en la contención y en las capacidades de carga. Defendió una legalidad compatible con el bienestar de los seres humanos y con el valor de la belleza de los paisajes. Apostó por el concepto de calidad frente a las magnitudes de cantidad. Defendió la originalidad y la contextualización de las intervenciones en el lugar. Promovió un turismo de calidad controlado, compatible con las culturas locales y con el medio ambiente abordado desde lenguajes globales, universales, modernos. Combatió la especulación y el desarrollismo. Espero que a nadie le quede ninguna duda después de ver esta exposición en que la palabra es directa, sin filtros ni intermediaciones. Combatió la fealdad y la banalización y prefería el territorio frente al suelo. Prefería el espacio común de las personas, de la vida, de las capas de vida, frente a un recurso monetarizado. Prefería el empoderamiento social frente a la indiferencia y a la riqueza duradera e inclusiva frente al enriquecimiento de lo que podríamos llamar el pelotazo selectivo. César Manrique era cualquier cosa menos neutral. No lo fue nunca. ¿Qué es esta exposición? Esta exposición es un documento y como tal la estamos usando ahora. Es un documento, es una exposición testimonial o, si ustedes lo prefieren, es una exposición manifiesto que intenta reponer la memoria sin mediaciones a través de la palabra directa recogida en las manifestaciones públicas de César Manrique. Es una exposición que de alguna manera es contra el paso del tiempo y el efecto devastador que tiene sobre las memorias y también contra la desactivación del mensaje de César Manrique, porque está planteada a favor de la incomodidad, de una incomodidad que queremos que sea constructiva y que sirva para pensar el presente. Subraya, por tanto, la dimensión ecológica, ambientalista y sociopolítica
de César Manrique. La exposición revive la voz de César y, si me lo permiten, le pone a vocear con sus palabras. Digo que es una exposición manifiesto y está relacionada con la publicación de un manifiesto en 1986, que es este que ustedes van a ver, del que se va a presentar esta noche en la mesa redonda, Salvemos de la isla de Lanzarote, un manifiesto que quizá algunos de ustedes recuerden, porque hay gente en la sala cercana a César en aquellos años, que César se fue a leer a Madrid, fue a estropear la imagen de Lanzarote a Madrid. Fue a deteriorar la imagen turística de Lanzarote, como hemos recordado durante muchos años. Iba a leer los manifiestos donde creía que podían tener efectos sobre la conciencia de quienes deciden, porque quería que los manifiestos fueran efectivos, que los manifiestos golpearan, influyeran en el ámbito de las decisiones para que el modelo se recondujera hacia donde él creía que eran las fuentes, el fundamento de por donde Lanzarote debería desarrollarse en políticas públicas vinculadas con el territorio. Todo lo concerniente a este manifiesto, cómo se desenvolvió, lo tienen ustedes en la urna en la que consta el título de la exposición, cómo es el recorrido, la elaboración del manifiesto con los manuscritos, la repercusión, la publicación en prensa y la repercusión que tuvo esa actitud en los medios de la época. Y verán cómo se repiten las circunstancias y las consecuencias históricas, inexorablemente, en polémicas que estamos viviendo y que hemos vivido en repercusiones de determinados tipos de actos, ¿no? Por lo tanto, este manifiesto hemos querido también, además, contextualizarlos y la explicación en una mesa redonda en la que participan personas muy queridas para la Fundación, extremadamente respetadas por la Fundación, que han contribuido al debate territorial de Canarias como pocos, como pocas, y que hablarán de territorio, que hablarán de ley del suelo. Tenemos que seguir hablando de la ley del suelo. La ley del suelo es el caballo de Troya y tenemos que seguir hablando de la ley del suelo porque el futuro tiene que ser algo diferente a la ley del suelo y tendremos que regresar al menos a una ley del territorio. Hablaremos de ordenación, hablaremos de desordenación y hablarán también de muchas otras cosas. César Manrique es un artista que participó en el debate público recordando aquello que decía el profesor Valverde: ninguna estética sin ética. Y lo que aquí vamos a ver, lo que aquí están viendo ustedes, es un clarísimo ejemplo de que su estética estaba atravesada por la ética. La explicación es bien sencilla. Él tenía una pauta de comportamiento, de desarrollo estético y turístico para Lanzarote, mezclando el arte en la vida, en las dinámicas socioeconómicas. Sabía hacia dónde quería ir y vio los efectos que la irrupción de la dinámica del mercado liberal y de la gran industria turística producía de distorsión, de ruptura sobre ese modelo. Y en ese momento, lo que César Manrique era, que era un líder del entusiasmo, un aglutinador de voluntades en la isla, en un proyecto compartido con mucha gente, se convirtió en un líder de la indignación crítica. Esa faceta es la que aquí recogemos, la de la indignación crítica. El liderazgo del entusiasmo está aquí. Esto es lo que desata todo. El modelo de César Manrique estaba sustentado en crear una belleza colectiva que se convirtiera en un bien patrimonial que sirviera para cambiar la vida de las personas, que fuera sustentable, que fuera inclusivo. Pero en el momento en que esto, que corresponde a los años 60, comienza a verse en peligro, nace este César Manrique. Nace el César Manrique que genera una conciencia pública de defensa de aquel bien de belleza que creía que no tenía continuidad en el futuro. Era un artista ciertamente fascinado por la vida, pero era un artista tremendamente cabreado también. Cabreado con lo que se hacía con la vida. Manrique desarrolló una modesta elaboración teórica, que la podemos ver en los escritos, en algunos publicados, lo van a poder ver en las mesas, y una ingente acción cívica en el espacio público para defender Lanzarote, para defender su obra y también para Canarias. Y trabajó despertando conciencias. Practicó un arte conducido a la acción, finalmente. El formato de esta exposición lo podríamos denominar de muchas maneras. Podría ser un formato ciclostil, un taller de lectura o de trabajo o una antigua redacción de un periódico.
Es una exposición que va a interactuar, porque así lo hemos querido, con las actividades que se vayan desarrollando a lo largo del año. Sin más tardanza, el próximo día 7 estará un premio Príncipe de Asturias en esta sala, que va a uno de los codirectores de Atapuerca, que va a hablar de evolución humana y de futuro humano. Porque creemos que este es un mensaje de extraordinaria actualidad, que es una célula local que resuena con el lenguaje del mundo. El contenido, les explicaré muy brevemente. Hay 5 fotografías que corresponden a esa utopía a la que me refería al principio, así la denominaban ellos, la construcción de un proyecto utópico para Lanzarote, obras paisajísticas, modelo turístico. Luego pueden ver diversas noticias y titulares de prensa que están recogidas desde 1976 a 1992. La conciencia ambientalista de César arraiga en los 70, no es de la época final, como se pretende decir en algunos momentos, ¿no? Lo que ocurre es que fue increciendo a medida que la realidad también llevaba esa dinámica. Esa voz de denuncia. Y también pueden ver no solo las denuncias, sino los efectos que sus denuncias provocaron sobre el propio artista, ¿no? En un bucle que se repite en la actualidad en cuanto el poder se ve comprometido por la crítica de los actores sociales, ¿no? Van a haber entrevistas y declaraciones polémicas. He querido recoger una entrevista que tuvo mucha repercusión en la televisión alemana, quizá alguno de ustedes lo recuerden, a finales de los años 80, en la que se llegó a decir, bueno, esas cosas que ya han escuchado tantas veces, los trapos sucios se lavan en casa, no puede ser que esto se diga, esto es el deterioro de la imagen de la isla, y al final César, vete, esto no se puede hacer, y hubo un movimiento emergente para declararlo persona non grata. Además, hay documentos originales y manuscritos de esa vertiente suya, con las reproducciones también en los medios de comunicación, que se circunscriben prácticamente a la escritura de los manifiestos. Y he querido incorporar 2 escritos de 1962 que me parecían de un gran interés. Uno es un escrito del director del Parador de Turismo de Arrecife y el otro es una carta del alcalde de Arrecife, por entonces Ginés de la Hoz. Son 2 escritos administrativos que se emiten cuando César es detenido en Agaete, en teoría por escándalo público, por llevar un bañador muy apretado, en teoría, pero como van a ver en alguna carta que tiene contenido oficial, no era por eso. Si nosotros miramos qué es lo que había pasado en la prensa de Gran Canaria en esos días, unos días antes, nos damos cuenta de que César había hecho declaraciones en el tono que le era habitual, sobre el desastre que estaba ocurriendo en Agaete con las construcciones arquitectónicas y cómo se daba la espalda al paisaje. Eso no le gustó a algún gobernador, no le gustó a ciertos poderes locales que provocaron tomar ese detalle del eventual escándalo público para conducirlo a la cárcel. En el calabozo hay fotos, está atestiguado. Y esos escritos son muy interesantes porque ya hablan en ellos, las autoridades locales hablan de lo que César ya había aportado en esos años a la visión turística de la isla. Estamos hablando de 1962, no había ningún centro todavía construido, nada todavía. A lo que había aportado y sobre todo ya a su capacidad de denuncia en esos años. Se recoge en esos 2 textos que lo tienen en la segunda urna y que yo les invito a que lo lean. Les daría una nota con mucho gusto, pero en fin, no lo voy a hacer para no dilatarme más. Además, hay varios audiovisuales, me he referido a algunos de ellos, algunas entrevistas polémicas recogidas. Se proyecta también Taro, el eco de Manrique, de Miguel García Morales, y un nuevo audiovisual, Al poder se le incomoda, que vamos a ver esta tarde. La exposición, además, muestra, por primera vez, notas y textos en los que trabajaba César Manrique, inéditos cuando le sobrevino la muerte, y que constituyen un testimonio muy elocuente de las inquietudes del artista por entonces. Son textos fragmentarios, entre los que hay una carta dirigida a los habitantes de Lanzarote en la que manifiesta su preocupación sobre el blanco de las construcciones y la aparición del color rojo en los techos. Un problema entonces como está siendo ahora el de las vallas publicitarias, que no podemos tolerar. Es intolerable
lo que está ocurriendo ya no solamente con las vallas de Geoparques, sino con lo que está ocurriendo también en el entorno de la Fundación y en algunas zonas de Teguise. Si no hay legislaciones, tenemos que hacerlas inmediatamente, y si no, tendrá que haber un reclamo social de que no puede ocurrir esto. Porque esa era una de las señas de identidad del paisaje y de orgullo también del equipo de gente inicial que trabajó en la isla, ¿no? Y luego, yo les invito a esos textos que están en la primera mesa, y lo que le preocupaba a César en esos momentos. ¿Quién me escuchará? Pero no me sustraigo a leerles. Mira, una de las últimas cosas que leyó, voy a subir la voz, decía: hay que seguir el baile de los corruptos. Este es el sistema establecido. Si se investigara lo que los políticos tenían y lo que tienen ahora a nombre propio o de los parientes, explotaría la bomba de la provincia. Si se denuncia antes de morir, ¿no? Además, hay referencias y notas a los grupos ecologistas a los que estaba cercano, El Guincho, Agonane, y otros textos fragmentarios que merece mucho la pena ver. No los mostramos íntegramente, tenemos la intención de publicarlos, alguno de ellos porque hay en concreto alguna reflexión que tiene una actualidad extraordinaria, desarrollada con buen pulso, sobre esto que me refería al principio, el agotamiento de los recursos del planeta. Y luego tenemos el diálogo con el presente. Una mesa que ustedes están viendo reducida, que es esta que va en medio de la sala en las exposiciones, cuando recuperemos el espacio íntegro de exposición, esa mesa central en la que podríamos decir que de aquellos polvos, ¿verdad?, estos lodos, esos que van a ver ahí, ¿de acuerdo? Son los lodos de la corrupción destapada a partir de 2009. Hemos querido darle continuidad a la preocupación de César en aquellos años para ver por dónde se luego desenvolvió la isla. Y hemos hecho ese tránsito hacia el presente, hemos hecho un puente, hemos construido un puente de documentación, de lectura. Son aproximadamente una veintena de archivadores en los que hay exhaustivamente recogida, sin intervención más allá que la del testimonio, de la repercusión en los medios de comunicación desde 2009 hasta hoy, de los debates en torno al territorio y de los casos de corrupción que se han desatado en la isla. Recogemos además otras polémicas que nos han afectado a nosotros como institución, la de la carretera de la Jeria, por ejemplo. Recogemos la de la polémica de la ley del suelo con información de los medios, o también polémicas en torno a César Manrique, como la protagonizada por Dimas Martín, o los intentos fallidos de declararle hijo predilecto. Hemos recuperado esa memoria, además de la de los hoteles ilegales. Toda esa información se puede consultar en esta mesa y además podrán leerse junto a ella los textos que César Manrique, las reflexiones que fue compartiendo en la década de los 80. Bien, recogen una posición también, no solamente esto es un homenaje a César Manrique, a su lucha, a sus denuncias, a los reveses que sufrió en vida y a su sufrimiento. Porque César Manrique vivía el territorio como un cuerpo, como si fuera su propio cuerpo, y las heridas a ese cuerpo eran heridas de dolor personal. Pero además de esto, es decir, además de que la Fundación le debía esta exposición a César Manrique y que se la ofrece en su centenario, es también una declaración de intenciones por parte de la Fundación con respecto al futuro del territorio de Lanzarote y de Canarias, con respecto a que no es posible que sigamos aumentando más camas en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que no podemos seguir aumentando sin límite el parque automovilístico, que tenemos que aumentar la supervisión y la observación para que no sean posibles prácticas de corrupción y de ilegalidad en el ámbito de las administraciones, o que necesitamos una ley del suelo que debe revertirse, una ley del territorio que debe revertir la ley del suelo, como les he dicho, para recuperar las políticas del territorio que no debimos dejar nunca, para recuperar la cultura del territorio que fue una seña de identidad construida al calor del legado de César Manrique, construida desde las administraciones públicas y que fue una referencia para toda Canarias. Y para recoger también y para seguir construyendo las políticas del territorio que en un momento determinado se empezaron a construir desde el Gobierno de Canarias y de la que Faustino García Márquez fue protagonista, que está hoy con nosotros. De eso no queda ni rastro queda. En fin, voy concluyendo. Concluyo con esta parte. La actitud del comisario con respecto a esta exposición ha sido
la pauta que Stendhal nos ofreció para la novela realista, para la construcción de la gran novela realista del siglo XIX. Se la leo y me evito cualquier otra explicación. Decía Stendhal en rojo y negro: una novela, entiendan un relato expositivo, es un espejo que se pasea por un ancho camino. Tan pronto refleja el azul del cielo ante vuestros ojos, ante sus ojos, como el barro de los barrizales que hay en el camino. Y el hombre que lleva el espejo en su mochila, en este caso me tocaría a mí, será acusado por ustedes de inmoral. Más justo sería acusar al largo camino donde está el barrizal y más aún al inspector de caminos que deja el agua estancarse y que se formen los barrizales. Estamos en un tiempo difícil para el derecho y para las prácticas urbanísticas sensibles con la cultura de los límites. Estamos en un ciclo regresivo que debilita los controles administrativos públicos sobre la ordenación, que está minusvalorando las consideraciones medioambientales en el planeamiento, que relega las apreciaciones sociales del urbanismo, que consolida la discrecionalidad y la excepción y que reduce las exigencias legales de condena justa y de reposición de los daños causados al territorio, por prácticas que ayer se consideraban nocivas, ilegales, y hoy o mañana, estamos en ciernes de ellos, se van a ver de otro modo más laxo. La Fundación considera oportuno reforzar y poner ese debate sobre la mesa. No podemos seguir creciendo por crecer. No podemos continuar con el desbordamiento. Hemos de cambiar las lógicas del desarrollo y reconducirlas hacia lógicas del bienestar compatibles con la vida. 16 millones de turistas en Canarias son muchos turistas. Y caminar con el objetivo de 20 millones es una insensatez. 3 millones de turistas en Lanzarote son muchos turistas. Seguir trabajando con el propósito de aumentar el número de turistas no es razonable. Colocar en la agenda social y política el debate sobre el modelo de desarrollo o de crecimiento, se puede pronunciar esa palabra, se puede abordar razonablemente, es sensato. En fin, hasta aquí lo que tenía que decirles de la exposición. Del manifiesto no me voy a extender más. El manifiesto es lo que les acabo de contar. Es un manifiesto que habla de la utopía, de la pasión por Lanzarote, de lo que intentaron construir desde el principio, y a continuación es un manifiesto que da rienda suelta a la voz porque sus protagonistas se sienten defraudados por una realidad que les genera una tremenda paradoja. De eso habla César Manrique, de la paradoja del ejemplo de una isla que iba bien conducida, que estaba dando resultados en términos de vida para los habitantes, de un arte que se había involucrado en la mecánica del vivir y que comienza esa progresión cultural, ese bienestar social, de eso habla César Manrique, son palabras suyas, que había conseguido un alto nivel de vida y de cultura, siempre asociadas, se ven desbordadas por el gran enemigo de todos estos asuntos, que es la codicia, que es la avaricia, que es el egoísmo, como lo llama, destructivo, protagonizado por, son sus palabras, especuladores estúpidos y brutales, por la irracionalidad, dice, del sentido del progreso, que está amparado, continúa diciendo, en leyes arcaicas referidas al suelo y a la energía, dice en 1986, que provocan además impunidad, decía. A partir de aquí, a partir de esa pendulación entre la utopía y el deseo y la conciencia que defraudaba, César toma conciencia, confiesa su impotencia, habla del deseo de seguir poniendo en evidencia la belleza mágica de Lanzarote a través del arte y la naturaleza, y al mismo tiempo manifiesta, volviendo hacia el lado de la distopía, que todo eso se está comenzando a borrar. Que necesitamos, son sus palabras, una planificación inteligente,
que necesitamos, son sus palabras, parar el crecimiento. Porque, dice, Lanzarote está tocando techos, desbordada. Estaba hablando en 1986 de techos, de capacidades de carga, que hoy en día son conceptos regresivos en los planeamientos que se están manejando. Y alude a los buitres especuladores. En fin, dice finalmente que hay solución, que hay soluciones y que la solución está en manos de quienes tienen el poder para cambiar el rumbo de las decisiones que afectan a la colectividad. En el Gobierno, y curiosamente dice que es en el Gobierno autónomo. Además de esto, y concluyo ya, dice que hay otra solución que es complementaria y que camina paralela al del ámbito de las decisiones legales, que es la de la gente, la de las personas que tienen la capacidad de rechazar y de denunciar, también de aplaudir. Ojalá nos den la oportunidad de aplaudir. Gracias a ustedes, vamos a ver un vídeo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Lo primero, agradecer a Miguel Morales, que es el autor del vídeo que acabamos de ver. Por favor, hay 7 asientos libres en la primera fila. Para las personas que están de pie, les invito a que los ocupen. Damos comienzo a la presentación de la mesa redonda titulada Canarias, del suelo al territorio insostenible. Esta actividad se incluye dentro de los actos inaugurales del centenario del nacimiento de César Manrique, organizados por su fundación y que se llevan a cabo durante 2 semanas desde el 24 de abril. Hasta el 8 de mayo esta institución está llevando a cabo iniciativas de muy diversos signos, con las que empezará un año repleto de actividades protagonizadas por relevantes figuras de la cultura y de la ciencia. En la mesa redonda de hoy participan Faustino García Márquez, bueno, de allá para acá, Eugenio Reyes, Emma Pérez Chacón, Faustino García Márquez, Antonio Pérez y moderará la mesa Saúl García. Todos ellos forman parte de la plataforma Canarias por un territorio sostenible, en la que también está integrada la Fundación César Manrique para debatir sobre el territorio. Durante el transcurso de la mesa redonda, cada interviniente comentará desde perspectivas diferentes una parte del manifiesto de César Manrique que acaba de presentarse. De esta manera se tratará sobre la necesidad de limitar el crecimiento que ya planteaba César Manrique en ese texto de 1986 en contraposición a la Ley del Suelo y a la Ley de Islas Verdes aprobadas por el Gobierno de Canarias, las cuales se basan en la utilización del territorio como recurso económico. En el debate se abordarán los costes ambientales, especialmente en suelo rústico, que estas leyes provocan, la huella ecológica de la actividad económica de Canarias y en particular de Lanzarote, el daño que producimos al clima desde estas islas, y cuestionarán el reparto de los beneficios del crecimiento turístico o, si es posible, una Lanzarote sostenible. Faustino García Márquez es arquitecto urbanista, ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y continuó impartiendo cursos de formación y posgrado. Sigue participando en jornadas y charlas sobre ordenación territorial y urbanística. Trabajó como jefe del Servicio de Ordenación en la Consejería de Política Territorial y fue además director general de Urbanismo y director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Emma Pérez Chacón es catedrática de Geografía Física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es doctora en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Toulouse-Le Mirail, en Francia, y doctora en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado su trabajo docente y profesional durante varias décadas
en temáticas relacionadas con la ordenación del territorio en Canarias, prestando especial atención al contenido ambiental del planeamiento urbanístico. En la actualidad está investigando diferentes metodologías para estudiar la capacidad de carga en islas turísticas. Antonio Pérez es portavoz de la plataforma Canarias por un territorio sostenible. Maestro de profesión, coordinó el Gabinete Técnico de Educación Especial y equipos psicopedagógicos de la Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, apostando siempre de manera decidida por una escuela más inclusiva. Ha sido secretario general de Comisiones Obreras en Gran Canaria, miembro del Consejo Escolar de Canarias, del Consejo Económico y Social de Canarias, así como del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eugenio Reyes se encarga de las visitas escolares al Jardín Botánico Viera y Clavijo en Tafira, Gran Canaria, donde ha ejercido como educador ambiental durante los últimos 20 años. Ha sido Premio Canarias de Medio Ambiente en su modalidad colectiva, con la Federación Ecologista Ben Majek. Ejerce también como director del Aula de Estudios de la Globalización, Paz e Interculturalidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Participó como ponente redactor de la Ley de Directrices de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y durante 10 años ha sido miembro del órgano colegiado de ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo del Gobierno de Canarias. Es socio fundador de la Federación Ecologista Canaria Ben Majek Ecologistas en Acción. Saúl García, que moderará la mesa, como ya dije antes, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado y trabajado en diversos medios de comunicación nacionales, regionales y locales, tanto en prensa escrita como radio y televisión. Es autor del blog digital titulado El Paseo. Es miembro de la Junta Directiva de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias. Les agradecemos a todos los participantes su presencia hoy aquí y a ustedes también por asistir al acto. Muchas gracias. Tiene la palabra Saúl García. Buenas tardes. Antes de las intervenciones yo les quería dibujar brevemente el contexto insular en el que se produjo este manifiesto, es decir, en el año 1986, aunque no sé si va a ser necesario ya porque algunos de ustedes seguro que estuvieron allí y al resto me parece a mí que viendo el vídeo les ha debido quedar claro. Aún así, Lanzarote en 1986 tenía poco más de 50.000 habitantes, hoy tiene el triple. Y en ese año llegaron a la isla un poco menos de 500.000 de turistas. Hoy, el año pasado llegaron 6 veces más, es decir, 3 millones de turistas. Podríamos correr el riesgo de pensar que a lo mejor César Manrique era un alarmista y no tenía motivos para editar este manifiesto, dado que la isla todavía no se ha caído. Lo que pasa es que hasta el año 1977 la cifra de turistas que llegaban no superaba los 100.000 y entre el 83 y el 86 se duplicó esa cifra de turistas y además la construcción se veía que se iba a seguir multiplicando. Ese año en la isla solo había 4 hoteles. Si no contamos los hoteles y pensiones de Arrecife o incluso la pensión Enriqueta que estaba en La Graciosa y que todavía sigue, pero ya había 30.000 camas contando los complejos de apartamentos. Hoy hay aproximadamente algo más de 70.000 camas y un número indeterminado de viviendas vacacionales que es difícil de cuantificar. Pero el techo del plan insular está en 110.000, así que, y de momento nadie lo ha movido de ahí. En los centros turísticos entonces eran 4 y se vendieron 800.000 entradas. Este año, en 2018, los centros turísticos son alguno más y se vendieron 3 millones de entradas. O dicho de otra forma, hace 33 años se vendían 2 entradas por cada turista y hoy se vende 1 entrada por cada turista. Este manifiesto debió tener algún efecto porque en diciembre de 1986 el Cabildo de Lanzarote encargó la redacción del avance del Plan Insular de Ordenación, que finalmente se aprobó en 1991. Entre el objetivo declarado de ese plan insular estaba evaluar las consecuencias e impactos propiciados por el fuerte crecimiento turístico e inmobiliario y establecer una propuesta que resuelva políticamente las contradicciones suscitadas por dicho desarrollo, así como salvaguardar los valores naturales y culturales de Lanzarote.
Y de esto creo que desde luego sabe bastante más que yo Faustino García Márquez, que va a ser el primero en intervenir, que nos hablará sobre el crecimiento y la legislación del suelo. Así que tiene la palabra Faustino García Márquez. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, como soy el más antiguo de la mesa y sus alrededores, me van a permitir que lea esta primera intervención para no desparramarme ni trabucarme, porque uno tiene su edad y sus limitaciones. Entonces, me van a permitir también que comience esta introducción al presente y futuro del territorio canario con una frase de Chesterton sobre el pasado. En su breve historia de Inglaterra y refiriéndose al declive del dominio romano y las primeras invasiones vikingas, dice Chesterton que es necesario recordar que una edad de la razón había precedido a la edad de la magia. Salvando la distancia, es necesario recordar también aquí que antes de la llegada de la desregulación neoliberal hubo un orden racional, imperfecto y necesitado de mejoras, pero orden. Y en vez de repararlo, se prefirió demolerlo como es costumbre vikinga. Durante 18 años, desde 1985 a 2003, Canarias avanzó desde una ley de medidas urgentes hasta la de directrices, conformando un sistema que se pretendía integrado y sostenible. Ustedes habían empezado mucho antes, con un plan insular en 1973, cuando faltaban 14 años para que existieran, y otro plan insular en 1991, primer hijo de una ley nueva y de una visión nueva del territorio, nacida del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento de 1972 y del informe de la ONU sobre nuestro futuro común de 1987. Pero en el territorio, igual que en la historia, las cosas no son blancas o negras, sino que se mezclan. Mientras construían el orden racional, los propios romanos comenzaron a practicar la magia. Aprobaron el Plan Insular de Fuerteventura de 2001, que respetaba antiguas y generosas clasificaciones y las completaba con un extenso suelo rústico apto para promociones inmobiliarias. Aprobaron también excluyeron de la moratoria turística de 2001 a determinados establecimientos y finalmente en 2002 aprobaron una ley especial para las islas del Hierro, La Palma y La Gomera que promovía un crecimiento basado en el uso turístico del suelo rústico. Tras un corto y dubitativo periodo de transición entre 2003 y 2007, los últimos focos de resistencia romana se rindieron calladamente. En las dos siguientes legislaturas y con la excusa de la crisis económica se inició la demolición que empezó con las leyes de medidas urgentes y de armonización y que culminó en la legislatura que acaba de terminar con la ley del suelo y la nueva ley especial de las islas antes verdes. La ley del suelo parte de una interpretación mágica del desarrollo sostenible que pretende que en tiempos de crisis el equilibrio de las tres variables, medio ambiente, sociedad y economía, se desplome hacia un crecimiento desigual, liberalizando las actividades inmobiliarias. Para ello, reduce la intervención y el control público sobre el territorio, subordina los planes a proyectos excepcionales, discrecionales y de ejecución inmediata y debilita la protección territorial y ambiental, expandiendo los usos y construcciones en suelo rústico y promoviendo la autoevaluación ambiental. Basta leer la Declaración de Río, la Agenda 21, los Objetivos del Milenio o los actuales 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para desnudar la falsedad. Pero claro, los vikingos solo saben leer sus runas. Por eso, para entender mejor el nuevo concepto y la nueva ley, hay que recurrir a la caricatura. Fue Marx, al inicio del prólogo al 18 Brumario de Luis Bonaparte, quien completó una frase de Hegel sobre la reaparición de hechos y personajes en la historia, acotando que la primera vez aparecen como tragedia y la segunda como farsa. Y la mejor parodia que se ha hecho de la ley del suelo es la nueva ley de las tres islas antes verdes. La ley inicial de 2002 de las Islas Verdes tenía solo 9 artículos, pero sufrió 28 modificaciones sucesivas a través de 9 leyes. 26 de esas modificaciones sobre los 9 artículos, contenidas en 8 leyes, se perpetraron entre 2009 y 2019 tras el desembarco de los vikingos. El objeto, desde la primera a la última, ha sido impulsar el desarrollo económico de La Palma mediante la implantación de establecimientos turísticos en suelo rústico. Cada modificación era más permisiva que las anteriores, pero siempre insuficiente. En consecuencia, la ley de 2019 se planteó como una revisión integral y meteórica a través de una proposición de ley presentada por el Grupo del Gobierno y el Mixto.
De esta forma, y con el procedimiento de urgencia que inmediatamente declaró la Mesa del Parlamento, se evitó la participación ciudadana inherente a un proyecto de ley y se redujeron a la mitad todos los plazos. La tramitación de la ley fue implacable. Se aprobó en solo 3 meses desde la toma en consideración. Solo 17 de las 52 enmiendas presentadas fueron admitidas. Obviamente, solo las formuladas conjuntamente por Coalición Populares y Gomeros, que endurecían o enmascaraban la proposición original. En medio, la proposición contó con un complaciente dictamen del Consejo Consultivo que llegó a sugerir a los legisladores que fueran sumamente cautos, o sea, sagaces y precavidos en la redacción de los preceptos que pudieran y pueden, de hecho, vulnerar la legislación básica estatal. La ley persigue, como la del suelo, reducir la intervención pública, la planificación y la protección territorial y ambiental. La actividad turística no precisa en estas islas de la autorización previa exigida en el resto del archipiélago. Las actuaciones pueden ser legitimadas directamente por el planeamiento insular y los establecimientos turísticos pueden construirse apoyándose directamente en la ley sin necesidad de planeamiento. Efectivamente, el planeamiento tiene poco que hacer en estas 3 islas. La ley perfecciona unos proyectos de interés insular específicos mucho más potentes que los creados en la ley del suelo. Superproyectos que pueden legitimar implantaciones turísticas sin límite de dimensión ni capacidad en suelos de protección agraria y de protección paisajística, en los que la ley general solo permite proyectos de iniciativa pública. También pueden ordenar, incluso pormenorizadamente, ámbitos urbanizables colindantes con suelo urbano, sustituyendo a los planes parciales. Y hasta pueden crear y regular nuevas áreas para implantación de establecimientos de suelo rústico, modificando al plan insular, al que también pueden alterar las ordenanzas provisionales insulares. Pero la ley llega más lejos, cuando prohíbe a los instrumentos de ordenación de cualquier clase establecer limitaciones al número y ritmo de implantación de plazas turísticas, establecer densidades máximas o distancias mínimas entre establecimientos y exigir o excluir modalidades, tipologías o categorías turísticas de los establecimientos a implantar. Y, por supuesto, deroga todas las determinaciones del planeamiento vigente que contenga tales limitaciones. Aún así, los mayores ejemplos de cultura vikinga se encuentran en la reducción de la protección del territorio, al declarar uso ordinario de suelo rústico a las viviendas vacacionales en toda clase y categoría de suelo y a los establecimientos turísticos de menos de 200 plazas en suelo rústico común, de asentamiento, de protección agrícola y de protección paisajística. Tengan en cuenta que el Hotel La Palma Romántica tiene 80 plazas y el Parador de La Palma 156 plazas. Viviendas vacacionales y establecimientos hasta 200 plazas, por tanto, son tan propios del suelo rústico como plantar papas o pastorear vacas. Y no precisan para su construcción sino de una licencia municipal de obra, sin más. Y recuerden, sin que el planeamiento pueda imponer límites al número máximo de tales edificios en un paraje, una zona, un municipio o toda la isla. Esta es la ley, por ahora. Y digo por ahora porque es claro que esta caricatura legal tiene vocación de ampliar su contenido y extender su ámbito de aplicación. La misma vocación que tiene la decisión de erradicar del planeamiento insular cualquier determinación limitativa de la actividad turística, como ha hecho el Cabildo de Fuerteventura. El Cabildo Majorero adoptó en julio del año pasado un acuerdo plenario por el que anula las determinaciones del plan insular que considera derogadas por la ley del suelo. Los artículos anulados son justamente los que establecían la extensión máxima del suelo urbanizable turístico, la capacidad máxima, ritmos de crecimiento y criterios de ordenación de cada zona turística de la isla, así como las condiciones del turismo en el medio rural. Este exterminio tan vikingo interpreta que el único contenido turístico admisible en los planes insulares es el fijado por la ley del suelo, olvidando las determinaciones de la legislación turística sobre la capacidad de carga y el desarrollo sostenible contenidas en la Ley de Ordenación del Territorio, en la Ley de Renovación Turística y en las directrices de ordenación del turismo que aún sobreviven. Pero ojo, que el viento sur puede hacer que ese criterio, sin duda oficial, llegue al nuevo plan insular de Lanzarote si algún siglo se termina. Para acabar, no se hagan ilusiones. Los vikingos no vinieron de Dinamarca, los vikingos somos nosotros. La ley del suelo fue demandada, gestada y aplaudida desde cada isla.
La ley de las islas occidentales lo ha sido desde ellas tres. Se podrá decir que hubo oposición, que solo una parte las aplaudió, vale, pero esa parte ganó. Los otros, nosotros, los opuestos y los pasivos, no hemos sabido, podido o querido impedirlo. Nos hemos convertido en un país dedicado a coleccionar reservas de la biosfera y almacenar millones de turistas. Esto no es serio. Una reserva de la biosfera es un compromiso, no una medalla, un reclamo turístico, ni mucho menos una valla publicitaria tras la que ocultar nuestras políticas de crecimiento ilimitado insostenible. Porque la sostenibilidad es equilibrio y contención. César Manrique lo sabía. Por eso, en el manifiesto de 1986, reclama respeto para esta isla pequeña, un espacio lleno de serenidad y atractivo, con una escasa capacidad y un tamaño que permite un número determinado de habitantes. Reléanlo y recuerden a César exigiendo parar urgentemente su caótico crecimiento, frenar la invasión y congestión que podía destrozar la isla y convertirla en un infierno masificado. 33 años después, el peligro es mayor aún, porque ahora ellos, nosotros, disponemos de instrumentos legales de destrucción masiva que no teníamos en 1986. Por eso estamos aquí esta noche todos nosotros y espero que casi todos ustedes. Y pese a los fracasos, seguiremos combatiendo en esta batalla desigual. Y votaremos en mayo con el futuro del territorio en la cabeza y el voto de la razón y contra la magia en la urna. Porque con la voz y el voto, nuestras únicas armas, algún día César Manrique y nosotros y nuestros hijos y nietos lo conseguirán, lo conseguiremos. Los ponentes se han dividido civilizadamente y educadamente los diferentes temas a tratar. En segundo lugar le ha tocado a Emma Pérez Chacón, que no sé si va a intentar respondernos a una pregunta, que es si podemos seguir creciendo indefinidamente. Bueno, buenas noches. Lo primero que quisiera es agradecer a la Fundación César Manrique y a las personas que trabajan sin descanso en esa fundación por invitarme y por darme otra vez la oportunidad en Lanzarote de sentir que esta isla les importa y mucho, y que a lo mejor en mi isla, cuando organizamos alguna actividad de este tipo, nos resulta más difícil ver si realmente la gente tiene interés en estos temas. Yo creo que el territorio en Lanzarote es algo muy especial, y el espíritu de César Manrique, o la ilusión o la utopía, o como queramos llamarlo, creo que sigue vivo por muchas razones, pero desde luego yo creo que el reconocimiento al trabajo que hace la Fundación César Manrique, unas veces más valorado, otras veces denostado, creando conflictos, porque como era, el poder incomoda, del poder y hay que molestar al poder. Bueno, pues en ese sentido considero, y visto desde fuera, que debe ser una tarea dificilísima para las personas que no tienen una visión especulativa de la isla, conseguir que se escuche su voz. A la hora de, no sé si pueden poner las imágenes, a la hora de plantearnos los temas que íbamos a tratar, en realidad pues consideramos que Faustino era el que nos podía dar el marco en el que nos situamos, esa ley del suelo que nos amenaza, y que de ahí se derivaba una pregunta, que es si realmente podemos o no, en cualquiera de las islas, ya que estamos en Lanzarote, seguir creciendo de manera indefinida. La verdad que para llegar al manifiesto de César, pues si nos planteamos el debate entre población y recursos, vemos que es un debate muy antiguo. Desde el siglo XVIII estamos desde distintas perspectivas planteándonos eso. E incluso en el siglo XX, pues ese debate de si el crecimiento puede ser infinito, pues se crea o se parte en muchas áreas turísticas, porque ahí precisamente es donde se nota que hay un problema entre
el regalo que se quiere vender como reclamo turístico, que es el territorio, y la presión que hay sobre él. En realidad esto nos lleva al concepto de capacidad de carga, o al que actualmente también se habla de límite de cambio aceptable, es decir, en qué escenario y hasta dónde estamos dispuestos a asumir cambios que nos lleven a escenarios diferentes. El concepto de capacidad de carga yo creo que es fácil de entender, sobre todo pues con la metáfora del prado, ¿no? ¿Cuántas vacas pueden pastar en el mismo prado y con la garantía de que al día siguiente la hierba siga estando? Esto traducido en el concepto de capacidad de carga de César Manrique, a mí me resultó muy bonito, y a partir de ahora lo voy a utilizar en mis clases, cuando él dice: Lanzarote está tocando el techo, desbordada en el número de automóviles y turistas, traspasando el umbral de la inquietud. Yo creo que ese es el mejor concepto o la mejor definición de capacidad de carga que yo he leído en muchísimos años. Porque, ¿qué significa traspasar el umbral de la inquietud? Bueno, pues puede significar, por ejemplo, en una isla turística, cuando la experiencia se deteriora. En esa imagen tienen 3 espacios protegidos en 3 islas, y en los 3 el problema de la gestión de ese espacio es la circulación y el aparcamiento. Bueno, pues eso es como un indicador de lo que nos ocurre. O se traspasa la capacidad de carga cuando el gobierno o cuando los organismos públicos no son capaces, por ejemplo, de metabolizar los propios residuos que generan. En esta imagen tienen la distribución de los puntos de vertido en las islas, de los cuales, por ejemplo, los colores más rojos están vinculados a las zonas turísticas, en las grandes poblaciones, y al mismo tiempo pues 240 puntos de vertido. Porque a veces cuando pensamos en la capacidad de carga, pensamos simplemente en la capacidad física, cuántos turistas caben, pero no son los turistas que caben, son los residuos que generan, el agua que consumen, la energía, etcétera. Entonces pensé que más que un discurso estadístico sobre la situación de Lanzarote, sería interesante plantear 2 ejemplos, y ya que es una isla turística, pues 2 playas, para explicar la capacidad de carga. La primera, nos vamos a ir a La Graciosa, y es Playa Francesa. Si nosotros vemos la evolución del número de visitantes a la isla de La Graciosa, es exponencial. Yo creo que esa isla, a partir de ahora, deberíamos entenderla como un laboratorio, porque lo que ahora aquí todavía tarda en llegar como consecuencia, ahí es mucho más fácil verlo. En ese sentido, pues por ejemplo, la Playa Francesa es una playa que está dentro de una zona de especial conservación y es una playa natural. Y la pregunta pues es: ¿cuánta gente cabe en esa playa? Puede ser una playa o una isla, pero vamos a coger el ejemplo de la playa. Y ahí una primera respuesta es la capacidad física, cuánta gente cabe físicamente en esa playa. Pero a partir del estudio de cuánta gente cabe, hay otro filtro que es cuánta gente realmente puede llegar, por la accesibilidad, por los limitantes, por los condicionantes. Y la tercera pregunta, que ya da la capacidad de carga efectiva, es cuánta gente puede llegar porque hay servicios, por ejemplo, porque hay baños, porque hay vigilancia, etc. Entonces, en el caso de Playa Francesa, pues sobre una simulación del número de personas que pueden caber, si consideramos 25 metros cuadrados, que es lo normal en una playa natural, pues podrían estar simultáneamente 684. Si consideramos una media un poco mayor, de 15 metros cuadrados, pues podríamos llegar hasta 1140. Cogimos el escenario más generoso, 1140, para ver qué pasaba. Luego estudiamos los límites, esto forma parte de un trabajo de fin de grado de un geógrafo, Eloy del Rosario. Entonces estudiamos los límites y de esa capacidad física, cuánta gente realmente podía llegar, porque los días que hace mal tiempo pues la gente no va, etc. Bueno, pues ya de esa primera cifra de 1100,
40 pasábamos ya a una cifra de capacidad de carga efectiva, perdón, de capacidad de carga menor. Y luego ya en la efectiva tendríamos 114. Es decir, que de 1.140 usuarios, que es lo que físicamente cabe aquí, si decimos con las limitaciones, pasamos a 915, y si realmente ponemos todos los servicios que hacen falta para que esas personas estén en condiciones, nos quedamos con 146. Pues bien, si nosotros simulamos lo que sucede cuando viene simplemente un catamarán en esa bahía, que a pesar de estar protegida, es realmente visitada, pues podemos ver que solamente con el desembarco, porque no es solo fondeo, es fondeo y desembarco, ya hemos superado la capacidad de carga, son 180 personas. Si añadimos un segundo catamarán, pues ya se ocuparía toda la playa, 360, y un tercer catamarán, pues ya es como una calle en hora punta, ¿no? Simulando esto, porque los puntitos igual se ven o no, sobre una imagen, es una reconstrucción, no es un seguimiento, pero podría venir a significar algo así, en el que poco a poco pues vamos viendo que una playa natural pues va convirtiéndose en un espacio que realmente tiene ya poco de natural. ¿Qué es lo interesante del ejemplo? Bueno, pues que realmente discutir en teoría sobre la capacidad de carga, yo creo que podemos llegar de acuerdo, a estar de acuerdo incluso con los más vikingos de los vikingos, ¿no? Pero cuando concretamos ya la cosa se complica. Entonces yo creo que este tipo de debates tenemos que llevarlo a lo concreto y tenemos que llevarlo con experiencias donde uno pueda ver. A mí me impresionó mucho cuando realmente vimos cómo en determinadas épocas del año Playa Francesa tiene que ser un lugar de todo menos sostenible. Esto lo podemos trasladar a otros ámbitos. Siguiendo con el trabajo que hacen los estudiantes de fin de grado, en este caso es de una persona de Lanzarote, de Famara, Guadalupe, estudió un ejemplo que es el contrapunto del anterior y que también es una playa. Cuando ahora Faustino nos decía que la ley del suelo prohíbe prácticamente a un plan insular poner límites, sería interesante que el legislador hubiera estudiado un poco de historia, porque Lanzarote en ese sentido tiene un ejemplo magnífico que fue la tesina de Famara, en la que ve todo lo que estaba previsto, 25.000 camas en el plan del 73, y que el plan del 91, es decir, un plan de ordenación insular, consiguió rebajarlo a 740. Todas las manchas que ustedes ven arriba corresponden a urbanizaciones previstas. Algunas de ellas estaban en lugares tan interesantes desde el punto de vista de la estabilidad del terreno como la que ustedes ven. Hoy tenemos esta playa y, como decía Famara, porque hace 30 años alguien pensó en su generación que para que pudiera realmente estar ahí y disfrutar de ese espacio. Esas son las cosas que nosotros, cuando tenemos oportunidades, deberíamos pensar, porque a veces sobre el papel las cifras son como más etéreas, pero ahora hay un plan insular eternamente en redacción. En ese plan se va a plantear que sea un plan de ordenación de los recursos naturales también, o qué tipo de modelo se va a plantear para el crecimiento de la isla. En ese plan se van a establecer algún tipo de límites, o lo que se va es a tener, por un lado, un discurso de sostenibilidad y luego un plan vacío también es un plan que puede generar muchos problemas. En consecuencia, podríamos pensar que para Lanzarote, y ahí incluyo también al archipiélago Chinijo, un plan insular puede ser una oportunidad para todos, puede ser una oportunidad para mejorar o no. Y ahí es donde la decisión como colectivo que tomen en Lanzarote y que pronto van a tener que decidir en unas elecciones, pues es muy interesante. Sería muy interesante proponerle a cada partido político, así estudian un poco el territorio también, pues qué proponen para cada lugar. ¿Cuántas catamaranes van a poder llegar a la Playa Francesa, por ejemplo? Y en ese sentido, y utilizando también algo que la Fundación hizo hace unos años, que fue recopilar una serie de chistes de humoristas famosos, pues parafraseando un poco a César, quizás sería cuestión la capacidad de carga. ¿Qué significa? Pues no superar el umbral de la inquietud. Y yo creo que ahora pues tenemos motivos para estar muy inquietos.
Bueno, el crecimiento turístico también tiene beneficios, lo que pasa es que normalmente son beneficios económicos, o no sé si exclusivamente económicos. Antonio Pérez nos va a hablar del reparto de esos beneficios económicos, si es que existe también. Bueno, a mí lo que me tocó es un poco la mirada desde el punto de vista del reparto de los beneficios en el caso del turismo, ¿no? Porque, entre otras cosas, existe un tópico al que siempre se recurre, que es aquello de que turismo igual a prosperidad. O sea, entre más turismo, mayor prosperidad. Parece que existe una relación directa entre lo que es el incremento del turismo. De hecho, si nos damos cuenta, las formas que tienen los diferentes medios, las instituciones, de valorar el éxito del turismo, está en función del número de turistas que se lleguen. O sea, tenemos un mayor éxito porque tenemos tantos turistas más, en fin. Esto además en estos últimos años lo hemos visto con mucha profusión. Hemos llegado al récord de 16 y alguna gente, como el presidente de la Caja de Tenerife, hablaba de llegar a 25 millones, de por qué no llegábamos a 25 millones como un elemento de éxito del turismo. Sin embargo, hay alguna gente, yo creo que en el manifiesto de César se ve, lo que plantean es que el éxito del turismo no tendría que mirarse en función del número de turistas que lleguen, sino en función de la mejora de la calidad de vida que obtienen las personas que habitan en un lugar determinado. De manera que no midamos beneficio turístico en función solo de un número determinado de turistas, sino en función de cómo eso sirve para mejorar la calidad de vida de la gente. De hecho, en el inicio de la carta de César, lo que se plantea es que la gente de Lanzarote, que era una isla cenicienta, una isla olvidada, una isla, va mejorando su calidad de vida, y es lo primero que describe para luego empezar a hacer la crítica de ese proceso de especulación, ¿no? Y es verdad que en un primer momento se empieza a desarrollar un progreso importante en la economía de los habitantes de la isla, porque además se plantea siempre, cuando se habla de turismo, que el turismo sirve para crear sinergias entre el resto de actividades económicas de la isla, por ejemplo, la pesca, la agricultura y todo este tipo de cuestiones. Entonces, da la impresión, y ese tópico yo creo que es el que se nos ha ido quedando en el cerebro, de que turismo es igual a prosperidad. Pero lo que pasa es que el crecimiento turístico tiene un límite, que cuando se empieza a crecer llega un momento en que el modelo rompe, el modelo, digamos, se colapsa. Y no significa que mayor turismo suponga necesariamente mayor prosperidad para la gente que vive en un lugar determinado. De hecho, ya se quejaba César en ese manifiesto, estamos hablando del 86, o sea, unos cuantos años antes que ahora, se quejaba de que la cultura propia de la isla de Lanzarote o la economía propia, la agricultura y la ganadería de la isla de Lanzarote, estaba sufriendo precisamente la presión de esa especulación. O sea, que en vez de crear una sinergia entre las otras actividades económicas de la isla, lo que estaba haciendo era rompiéndolas, destruyéndolas y destruyéndolas en última instancia. Y esto es lo que de alguna forma ya empieza a pasar, y que con la ley del suelo lo que vamos a hacer es a colapsarla de manera definitiva. Porque lo que está empezando a pasar es que, por ejemplo, la calidad del empleo en Canarias, en Lanzarote también, lo que ha sufrido es precisamente un deterioro muy importante, ¿no? O sea, la calidad del empleo es Lanzarote precisamente la patria de las Kellys, ¿no? Es el lugar donde nacen las que limpian, las Kellys vienen las personas que limpian, ¿no? Y que lo que hacen es generar un movimiento ya yo creo que de hartazgo de una situación de explotación laboral, de precariedad laboral, que es de tal grado que significa, o sea, que implica el nacimiento de un movimiento específico de las personas que limpian los hoteles. Porque el nivel de precariedad al que se está llegando en Canarias es absolutamente demencial. Los contratos que se firman
en Canarias, el 20% de los contratos que se firman cada mes tienen una duración de entre 1 y 3 días. 1 y 3 días, no 3 días. El 60, casi el 70% de los contratos que se firman en Canarias se firman aproximadamente entre 60 y 70.000 contratos todos los meses. Casi el 70% de esos contratos tienen una duración de menos de un mes. Y una parte importante, casi el 60%, una duración parcial que no llega a las 8 horas. Estamos hablando de contratos de 4 horas, de 2 horas, y todos conocemos casos de personas que están contratadas por 2 horas y luego tienen que trabajar 8 o 10 o más, ¿no? En definitiva, ese empleo que de alguna forma supondría la mejora de la calidad de vida de las personas del lugar, pues bueno, no se está dando, al contrario, lo que está generando es un proceso de precarización, de empobrecimiento, pero es que además siempre se relaciona turismo con empleo, ¿no? De manera que se supone que en una isla que tiene más turismo tiene que haber más empleo que en una isla que tiene menos turismo y por lo tanto tendría que haber más empleo. O sea, hay una relación directa entre turismo, actividad económica del turismo y empleo. Pero los datos son por lo menos para pensarlo. La isla de Lanzarote tiene una tasa de paro entre el 19 y el 20% aproximadamente. Y tiene un número de turistas que se ha dicho aquí. La isla de La Palma tiene una tasa de paro del 22-23% aproximadamente. Y evidentemente tiene una entrada de turistas muchísimo menos. Entonces, bueno, por lo menos es para pensar. Es verdad que la isla de Lanzarote tiene más población y por lo tanto hay más gente que trabaja. Pero también es verdad que sigue habiendo ahora mismo, a mes de marzo, 11.000 y pico personas en desempleo. O sea, parece que la relación tampoco es una relación tan directa que significa que tenemos que crecer el turismo, tenemos que crecer el número de turistas porque de esa manera damos más empleo a nuestra gente. Hay una relación que por lo menos no se termina de concretar en el archipiélago, ¿no? Entonces, este es el tipo de cuestiones que yo creo que tendríamos que hacer reflexionar con esa excusa o con esa coartada que siempre se plantea cuando se plantean modificaciones en las leyes del territorio, modificaciones que tienen que ver con la desregulación del territorio, tal que es la coartada de que el turismo genera empleo, a más turismo, más empleo. Pero que por lo menos, en función de los datos que tenemos ahora mismo, empezar a replantearnos, ¿no? A replantearnos porque lo que está sucediendo tanto en Baleares como en Canarias, bueno, lo que estaba sucediendo hasta el año pasado, el crecimiento del turismo era un crecimiento exponencial, que pasamos de 12 millones a 16 millones en cuestión de 4 años. Lo que estaba sucediendo es que, a pesar de que el aumento del número de turistas era exponencial, la renta per cápita de los habitantes tanto de Baleares como de Canarias, en relación con la renta per cápita nacional, había bajado del orden de más de 10 puntos, entre 15 y 17 puntos, más en Baleares que en Canarias. Pero lo que termina pasando es que el incremento del beneficio para un grupo determinado de gente no supone que la gente de la isla termine viviendo mejor. Al contrario, lo que estamos viendo es que la gente de la isla vive peor. Por eso yo creo que César fue especialmente clarividente en el momento en que empezó a plantear que el incremento del turismo no significa una mejora del nivel de vida, es solo negocio de especuladores y además es destrucción de la gallina de los huevos de oro, o sea, porque al final lo que terminas haciendo es convirtiendo, como él decía, en un suburbio turístico la isla y por lo tanto terminas minusvalorando, devalorando el objeto que supuestamente es el objeto del negocio. Entonces, desde un punto de vista político, en el sentido de ¿para qué sirve tener más turismo? ¿Para qué sirve una ley del suelo que lo que plantea es un mayor crecimiento turístico, un agotamiento
digamos, de todo el territorio, pues evidentemente para lo que no sirve, o para lo que parece que no sirve segundo etapa, es para mejorar el nivel de calidad de vida de la gente. Eso es un poco la idea que quería transmitirle, en el sentido de que esa es la coartada que siempre se nos plantea cuando se habla de modificaciones desregulatorias de leyes del territorio. La desregulación no favorece a los trabajadores, la desregulación favorece exclusivamente a los especuladores. Muchas gracias. Parece que vamos respondiendo algunas de las preguntas que se han planteado, y el último turno de esta primera ronda de intervenciones le toca a Eugenio Reyes, que si se ha respondido más o menos que los beneficios no se reparten, más bien se concentran. No sé qué es lo que pasa con los costes ambientales. Bueno, antes que nada agradecer a la Fundación, a los compañeros. Me gustaría empezar simplemente recordando que en cada uno de ustedes hay un César, y me gustaría que esta noche lo activaran, y lo activarán en los próximos 10 años, porque nos enfrentamos a un reto que ya César lo predijo, pero que va a ser crucial, ¿no? Ya los expertos nos dicen que nos quedan 11 años para un clima no retornable. Si en el 2030 no somos capaces de parar esto, lo que ocurre en Lanzarote, lo que ocurre en Gran Canaria, lo que ocurre en Andalucía, lo que ocurre en Almería, lo que ocurre en el Bajo Sajón, es un problema global que se mide en cada sitio, una batalla global que se va a medir en cada rincón. Hablamos de un problema grave, muy grave, que se llama el cambio climático. Por eso a mí me toca introducir un elemento que a veces nos olvidamos los que estamos en la ecología cotidiana, viendo cuánto nos caben en la playa, cuánto nos caben en el maletero, cuánto nos cabe en el dormitorio, cuánto nos caben en el baño. Solo dejar claro que todo el mundo sabe lo bueno y excelente que es la calefacción cuando hace frío, pero tiene un límite. A nadie se le ocurre poner la calefacción a 60, 80, a 90, empieza a convertirse en un desastre. O sea, el concepto de capacidad de límite, un concepto que marca todos los procesos de la vida, y no podemos diseñar ninguna economía, ninguna ley puede decir que no hay límite, como es esta ley del territorio. Es una ley contra la vida, porque toda la vida, nuestra piel tiene un límite para poder ser yo, y Lanzarote tiene un límite para ser Lanzarote. Todo necesita una piel y necesita un límite para constituirse y para fundamentarse. Estamos ante la barbarie más loca que se puede imaginar, una ley que dice de que no podemos, que se prohíbe tener límites. A eso es lo que nos enfrentamos en Canarias con la ley del suelo. Para poner algunos ejemplos rápidos, para no cargar tampoco después de las reflexiones, en el 2009 teníamos 8 millones de turistas, unos 70 y pico mil parados. En el 2019, 10 años después, tenemos el doble, 16 millones de turistas. Pero casualmente no tenemos la mitad de parados, tenemos 100 y pico mil parados. O sea, por cada turista nuevo, en los últimos 10 años ha crecido 2,3 el número de paros en Canarias. O sea, ya ese mito de los años 60, que turismo igual a empleo, la primera vez en la historia de Canarias, que es al revés. Por cada turista se generan 2,3 y pico parados más. Entonces, ya no estamos en un escenario de que esto a ver cómo lo amarramos. Estamos en un escenario de colapso, que César lo predice en sus escritos, que se llama el colapso sistémico. Estamos en esa fase de colapso sistémico y nos queda no mucho tiempo. ¿Qué mide la huella? La huella incorpora los datos de capacidad de carga, que lo llama aforo, es decir, aquí cabe una cantidad de gente, aquí cabe una cantidad, aquí podemos decir que cabemos 40, 50. Ahora, si todo el mundo se pone a fumar en esta sala, ¿cuántos caberíamos? Pues probablemente muchos menos. Si alguno decide meter el coche aquí dentro porque dice que fuera se lo pueden robar, cabemos menos. Si encima alguien viene y dice que se trae los últimos kiwis traídos de Nueva Zelanda y se los quiere comer aquí, que tiene una huella de carbono transportada en avión y trae el avión y lo aparca aquí, pues cabremos menos, ¿no? La huella ecológica incorpora a la capacidad de carga, a la capacidad de gente, a la mochila que trae de manejos y usos culturales. Si contamina, hay que sumar cuánto contamina. Si trae un avión y lo aparca en la esquina, también. Si fuma, también. Si tiene prácticas insostenibles, también.
Al final nos sale una calculadora, una contabilidad que se llama la huella ecológica, que es una cantidad de territorio que haría falta para que ese señor que viene en avión, que consume agua, que consume suelo, que consume fruta traída de Nueva Zelanda, ¿qué cantidad de bosques haría falta para reducir su huella de carbono? ¿Qué cantidad de naturaleza necesitaríamos para que esa persona no destruyera el planeta? Esa es la medición de huella. Por ejemplo, ahora mismo el consumo global del planeta, si todo el mundo consumiera como un norteamericano, que tiene un coche a toda carrera, que tiene, que tiene armas, que tiene consumos militares, haría falta aproximadamente 4 o 5 planetas, ¿no? Y solo tenemos uno. No hay bosques en el mundo para absorber la contaminación que estamos produciendo. ¿Qué nos pasa a Canarias? Canarias somos 2 millones de habitantes, 16 millones de turistas, todos vienen en avión. No vienen en una cometa que no contamina, sino vienen en un avión con una huella de carbono. Los expertos hablan, en el caso de Canarias, de más o menos, antes se hablaba de 10, ya se está hablando de 10 y medio, de 11 planetas necesitaríamos. O sea, si todo el mundo consumiera como el metabolismo que se produce en Canarias, necesitaríamos 11 planetas y solo tenemos uno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le estamos robando a las generaciones futuras 9 veces los recursos. Todos los que estamos aquí estamos pensando en nuestros hijos, le damos estudios, los levantamos temprano, lo cuidamos cuando está enfermo de noche, pero no pensamos que nos estamos comiendo 9 veces los recursos para sobrevivir. Dicho de otra forma, la huella de carbono nos enseña que el metabolismo de Canarias, a final de enero, ya nos estamos comiendo los recursos del año. Todo lo que ocurre en Canarias a partir de enero es robando futuro, destruyendo naturaleza neta. Eso es lo que nos mide la huella ecológica. Por consiguiente, ya no solo hablamos de cuántos turistas pueden entrar, sino nuestro metabolismo tiene que bajar 10,6 veces. O sea, si tenemos 16 millones de turistas, tenemos que aprender a vivir con 1,6 millones de turistas. Nos sobran 14 y pico, o 15. Eso es lo que nos dice la huella ecológica. Tenemos que aprender a vivir con 1.600.000 turistas. ¿Cómo lo hacemos? Con ese tipo de economía que dice que no reparte bien. Bueno, pues si tengamos una cifra rápida, así a grandes rasgos, ¿no? Para no agotarle, 16 millones de turistas, 9,5 de días al año, esos son 150 millones de desayunos que se sirven a nuestras Kelly. Sirven al año 150 millones de desayunos. Nosotros somos 2 millones de habitantes, podrían caer algunos desayunos para los parados de aquí, pero bueno. En el caso de Lanzarote, 3 millones de turistas, 38 millones de desayunos al año, 38 millones de camas que hacen nuestras Kellys todos los años. Con una realidad objetiva, y es que la renta per cápita en Canarias, en lo que va de siglo, ha caído un 20%. Somos un 20% más pobres que en el 2000. De promedio los canarios, porque hemos subido la temperatura más allá de 80 grados, estamos empezando a tener calor, se nos está derritiendo el planeta también, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Pues yo me atreví, un poco loco, ¿no? Y lamento la locura que me dio. ¿Qué escribiría César Manrique hoy, después de tantos años, ¿no? Pues entonces anoté algunas, a modo de borrador, el manifiesto que César Manrique podía actualizar. Y me centré en las conversaciones que tuve con él personalmente. Nunca hemos reconocido los ecologistas lo que nos ayudó, lo que nos crió, lo que nos enseñó y lo que nos apoyó. O sea, la BENMAGE, la Federación Ecologista Canaria, fue un aliento que nació en Lanzarote con el guincho. Las grandes batallas de Canarias con el tema ambiental y del petróleo nació en el aliento de Lanzarote. Las grandes batallas de tener un PIO en todas las islas, un plan de ordenación, nació en Lanzarote. Aquí hay un espíritu que tienen cada uno de ustedes que tienen que activar no solo para ustedes, sino para OLA en todo el archipiélago de Canarias. Ustedes tienen un valor, una importancia en la historia de Canarias, en pequeñas cosas que son vitales para el resto de los canarios, y quisiera hoy animarles a que se activaran, porque ustedes han sido siempre no solo Pepito Grillo, sino esa chispa que ha alumbrado muchas veces al archipiélago, ¿no? En ese sentido, me permití hacer un loco manifiesto de lo que puede ser el suelo agrario, ¿no? En 4 pozos, por supuesto, todavía sería pozo simplemente, ¿no?
Yo plantearía, si fuera ahora mismo César, diría que el suelo rústico, el campo, como dice nuestra gente, tiene derecho a existir. También los materiales tienen derecho a existir y el campo tiene derecho a existir. Incluso el cacaraqueo del gallo, madrugón, tiene derecho a existir. No hay ningún turista que le puede prohibir decir, no, yo quiero ir al campo pero que me quiten el ruido del gallo. También el campo tiene derecho a que las cabras y las vacas pasten, y también a la caquita, ese maloliente fétido del campo, tan necesario para limpiar los aromas y tan necesario para el equilibrio ecológico. También el campo tiene derecho a existir por sí mismo, más allá de los olores. El campo, hoy en peligro con la ley del suelo, tiene derecho a criar, a producir el propio oxígeno que nos salva. Tiene derecho a arrinconarse en todas partes, a tener su propio perfume, su propio aroma. El campo tiene derecho a darnos de comer, a alimentarnos, a sostenernos, porque las ciudades no nos da de comer. El campo tiene derecho a su propia andadura, a llenar de polvo el monte. El polvo incluso tiene derecho a entrar en nuestros zapatos, a mancharnos. Yo diría incluso que hasta alguna piedrilla entrar en nuestro calzado, obligarnos a parar, a descalzarnos, a pisar la tierra. El campo tiene tantos derechos que a veces olvidamos. El campo tiene derecho también a la primavera, a las flores, al volar de la mariposa, incluso a esa primavera más allá de la del Corte Inglés, que es la única que ya conoce todo el mundo se va a celebrar la primavera del Corte Inglés, ¿no? El campo tiene derecho a las espigas del verano, tiene derecho a existir. Y hoy lo que está en juego no solo es el campo, sino el campesinado, la vida. Y lo único que nos puede salvar del cambio climático es el campo. Tenemos que buscar un equilibrio entre el campo y la ciudad. La utopía de Tomás Moro consistía en que cada 6 meses la gente del campo se iba a la ciudad y la gente de la ciudad al campo. Esa es la utopía de Tomás Moro, léansela, porque yo cuando mi hija de 11 años me obligó a leerla, comprendí que la utopía es simplemente un diálogo entre el campo y la ciudad. Y César lo tenía claro. César era capaz de entender que más allá de la belleza está la ética, y que no hay belleza sin ética, y que la ética es la fuente que alimenta la verdadera belleza. Y eso lo encontró en la naturaleza. En la naturaleza. Miremos la naturaleza. Por eso les invito a levantar el aliento, a luchar. Estos simples ejemplos de algunos derechos que tiene el campo, hoy esbozado desde mi humilde ignorancia, quiero invitarles a que lo vocen, a que lo pongan en valor, porque nos enfrentamos a un colapso. Si alguien dice que la temperatura se puede subir más allá de lo inquietable, de lo sostenible, nos enfrentamos a algo mucho más serio. El vendedor de gas quiere subir la temperatura más allá de lo razonable. El vendedor de humo quiere vender el humo más allá de lo razonable. Y el especulador, o como decía César, que en el año 62 ya hablaba de los buitres, hoy se habla de los fondos buitres, pues ya 60 años nos lo anunciaban, los buitres especuladores nos han roto la dignidad como pueblo, y hoy les invito, y lo digo de corazón, nos enfrentamos a un colapso global, tenemos una oportunidad, ahí están las elecciones, no vale decir yo no voto, no vale decir yo no sé, no vale decir yo no me enteré. Me ha dolido enormemente que este debate en las últimas elecciones, todo el mundo aplaudió a unos, a otros, pero si se dieron cuenta, nadie habló del cambio climático. El tema ambiental no está en la agenda política, no está en la agenda social, nuestras vidas no están en la agenda política, nuestro futuro no está en nuestra agenda política. Quisiera hacer un llamamiento, el 24, los estudiantes, los jóvenes de 17, 18 años están haciendo una convocatoria mundial por la lucha del cambio. Me gustaría que ustedes mayores acompañaran a sus hijos, los apoyaran, los escucharan y los impulsaran a movilizarse. Hoy nos toca a todos convertirnos en pequeños héroes, en pequeños salvadores, pero el reto también nos empodera, también nos cambia, también nos convierte
y nos hace un poco espíritu de César Manrique, ¿no? Yo no tengo más nada que decirles. Muchas gracias y ánimo, ¿no? Bien, tenemos poco más de 10 minutos para un pequeño debate porque se nos ha ido un poco el tiempo. Yo querría plantear una cuestión previa de todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de costes ambientales, de crecimiento, de masificación. Todo nos lleva, bueno, sabemos lo que pasa con este modelo, ya sabemos los resultados que tiene. Todo nos lleva a la palabra maldita, que parece que es el decrecimiento, ¿no? Que no solo no está el cambio climático en el debate público, sino que esa palabra tampoco está ni en el debate público ni en el debate político. Yo les quería preguntar, y les pido brevedad y concisión para que el público pueda hacer por lo menos alguna intervención, si ese decrecimiento es posible, es deseable, es inevitable. Que comience quien quiera. Es necesario, simplemente. Yo creo que hay cosas que son evidentes, las cifras sobre la huella ecológica de las que hablaba ahora Eugenio, las cifras de la capacidad de carga que puede tener el archipiélago, la realidad que estamos viendo todos los días, todos nosotros, lo que está marcando es sencillamente eso, que tenemos un reloj en marcha que tiene unos plazos que evidentemente a mí no me va a coger, lo cual es una suerte porque pienso en mis hijos y pienso en mis nietos, pero a ellos sí les va a coger, y eso simplemente es una necesidad que no se está planteando la humanidad porque no estamos acostumbrados, sobre todo los políticos, a programar nada más allá de los 4 años de la legislatura. O empezamos a hacer planes a largo plazo y programas políticos a largo plazo, o estamos, como decía Eugenio, suicidándonos. Y como decía también César, estamos camino del suicidio colectivo, de la extinción del hombre sobre el planeta, lo cual nos agradecería muchas especies, pero estamos pensando en la nuestra. Yo diría que tendríamos también que empezar por lo local, ¿no? O sea, que la lucha en contra de la ley del suelo, que es una lucha que de alguna forma es la lucha contra una manera de entender la sociedad, la vida, el futuro, ¿no? Es una lucha que no ha terminado, que a pesar de que en un momento determinado pudiera parecer que una vez que la ley se ha puesto en marcha ya está, deberíamos seguir planteando precisamente por esto, o sea, por lo que tiene de peligro para el futuro, por lo que tiene de peligroso para mañana, para pasado. O sea, que si dejamos que siga desarrollándose, creciendo, no solo esta perspectiva ya limitada, sino que nos hace acelerar más el problema. Empecemos no, podemos empezar por lo que quiera, pero dediquemos un tiempo también a parar este tipo de normativa, que en definitiva lo que está haciendo es generando una posibilidad mayor incluso de destrucción, incluso no local, ¿no? O sea, en local también, ¿no? Por ahí yo creo que deberíamos mantener, digamos, la actualidad de esa pelea contra una manera de entender el territorio como suelo, de entender el territorio solo como elemento de especulación, que al final lo que nos está es hipotecando no solo la vida de nuestros hijos, sino probablemente la de nosotros mismos en muy poco tiempo. Por ser breve, quizás la cuestión de decrecer habría que entender de qué hablamos, ¿no? Pero entre tanto lo solucionamos. Yo creo que por lo pronto lo que sí podemos es redistribuir, porque realmente hay recursos suficientes para los que ahora, suficientes me refiero de los beneficios que hay, ¿no? Lo que hay es una distribución muy mala. Y la segunda cuestión, en el caso concreto de Canarias, diversificar. Es una vergüenza lo que nuestro gobierno autónomo se gasta en proyectos de investigación, en promover lo que podría ser una esperanza más allá del tener que seguir incrementando camas. Yo entiendo que, no sé si es de crecer, pero lo que no podemos es seguir a este ritmo.
Entonces, ante eso, pues yo sí creo que hay que crear una cultura en la que cada uno sea consciente de las consecuencias que tiene, por ejemplo, un plan de ordenación, un plan municipal, o de las consecuencias que tiene un plan insular. Hace unos años la Fundación hizo un trabajo magnífico de entender el plan insular misión posible o algo así, ¿no? Entonces, vincularnos más con las decisiones que luego nos van a afectar. Y desde luego el debate sobre la capacidad de carga, yo creo que es un debate que hay que poner encima de la mesa, estudiarlo científicamente y luego como sociedad, ante distintos escenarios, cuál queremos. Porque cuando es muy teórico yo estoy convencida que es difícil aterrizar, ¿no? Yo seré breve porque creo que el público se merece también, después de esto, solo una frase. Es posible si ustedes quieren, si cada uno de ustedes quiere. Cada uno tiene una responsabilidad. Este pueblo lo hacemos nosotros, no lo hacen ni las instituciones políticas, las ONG. Entendemos que es la gente organizada la que hace la historia y son ustedes los que pueden cambiarla. El reto lo tenemos ustedes y nosotros todos, ¿no? Y tenemos que organizarnos. Yo quisiera decir con mucho dolor, con dolor, que el colectivo más emblemático de Canarias, como fue el Guincho, en este momento está prácticamente dormido. Yo creo que por respeto a César deberíamos rescatarlo, ponerlo en valor y ser el recurso fundamental. Yo creo en cómo César tenía ese sentido de empoderar a la sociedad y facilitó, y se reunían en el taller en el almacén, ¿no? Ahí nació el Guincho y yo creo que por memoria de él deberíamos hacer un esfuerzo de tener un grupo ecologista en Lanzarote potente, y creo que sería, aparte de más cosas, ¿no? Ya hablaremos, ya habrá tiempo de comentar. A mí me gustaría despedir con un lamento, con una pregunta o con ambas cosas. Lanzarote fue pionera de muchas cosas, pionera de actos encadenados, primero con los Centros de Arte, Cultura y Turismo de César Manrique, que con el Reglamento de Defensa del Paisaje en 1967, que casi nunca se le dice, con el Plan Insular del 73, el del 91, la Reserva de la Biosfera en el 93, la moratoria del 2000 y estamos en 2019. Y el lamento es que precisamente han pasado 19 años y no sabemos lo que ha pasado. Y la pregunta es si no estaremos perdiendo la oportunidad de seguir siendo pioneros, y nos estamos convirtiendo en una ventana desde la que miramos, una ventana privilegiada, es verdad, una ventana preciosa desde la que miramos cómo se deteriora el resto del planeta, pero no vemos lo que pasa a nuestra espalda, y en lugar de convertirnos en un espejo en el que se puedan mirar todos aquellos que quieren tachar el prefijo IN de este título de la mesa redonda de la palabra sostenible. Así que muchas gracias por venir.